Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Yo soy Carlos Sánchez y esta es una nueva edición de su podcast favorito. Del otro lado del micrófono, en algún lugar del multiverso, está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Pues muy bien, aquí en su podcast ñoño favorito de la Laguna, México, Estados Unidos, ya saben, también de Latinoamérica, partes de Europa, incluso nos escuchan allí en Nueva Zelanda muchísimo, y sobre todo en muchísimas partes del multiverso, el universo antimateria y en el planeta de Quarth. Claro, porque hoy vamos a hacer un homenaje y vamos a hablar de una saga que es un clásico de los cómics que marcó un hito en su momento, sí, y que todavía se sigue hablando de él. Tiene mucha materia, tiene mucha carnita de la cual se puede desmenuzar. Claro, me atrevería a decir que es el primer evento grande que tuvo cualquier compañía de cómics. Y incluso, bueno, lo menciona uno de los autores, aunque tampoco es así como que voy a mencionar mi super trabajo, pero yo creo que es uno de esos trabajos, vaya, fue una plantilla para muchísimos de los siguientes eventos grandes, tanto de DC Comics como de las demás compañías de cómics. O sea, básicamente fue el pilar sobre el que todos estos super eventos se construyeron. Así es. Sí, una saga que estamos hablando de Crisis en las Tierras Infinitas, que vamos a hablar sobre todo del trabajo de George Pérez, de este escritor, de este dibujante que marcó una época por sus grandes trazos, por su buen trabajo también como coeditor, y que pues lamentablemente falleció este año, que desde lo que fue en diciembre del año pasado ya nos informaron que padecía de cáncer de páncreas, y que conforme pasaron los meses abrieron una cuenta ahí en Facebook en la cual nos iban actualizando, y hasta que ya la familia informó que había fallecido. Pero pues esto va a servir también como un homenaje para él, y hablaremos un poquito de lo que viene siendo su trabajo. George Pérez, que pues nace allá en lo que es Nueva York en 1954, conocido por grandes detalles en lo que viene siendo a la hora de dibujar, minucioso. Entre sus trabajos están Los Inhumanos, Hulk, Los Nuevos Jóvenes Titanes, GLA, La Mujer Maravilla, Gods and Mortals, Los Cuatro Fantásticos, Los Avengers, Brave and the Bold, Guantelete del Infinito, GLA Avengers, y ya saben, sobre todo esta gran obra que es Crisis en las Tierras Infinitas. Como lo menciona Abraham, marcó un hito, marcó un borrón y cuenta nueva, porque pues ahorita la necesidad en DC marcó este evento también, y también que Marvel se les había adelantado en un evento importante, el cual ahorita mencionaremos, que viene siendo las Guerras Secretas. Sí, pero no solo eso, o sea, aparte de que fue el primer evento así en la misma compañía, es un evento de crossover en donde la plantilla, lo vuelvo a decir, o sea, es una plantilla para estos grandes eventos que siguieron adelante. O sea, quiere decir las grandes apuestas, las heroicas muertes y las consecuencias posteriores que tuvo este evento en todo el universo de DC Comics. Y como lo menciona Carlos, o sea, ¿por qué crece o por qué nace Tierras Infinitas? Bueno, ustedes saben, los cómics tienen más o menos desde los años 30, algunos desde los años 20 que existen. Y pues a nadie se le ocurrió, o sea, y pues las historias se siguieron contando, ¿no? De Superman, de Batman, de repente teníamos un Linterna Verde, un Flash, y de repente ya tenemos otros Linterna Verdes y Flash diferentes de la Mujer Maravilla. Entonces pues nadie se puso a preguntar de, ay güey, ¿esto cómo funciona como si fuera un mundo de real, una continuidad? Digo, en ese momento a nadie le importaba, porque pues dices, güey, son historietas, déjalas que sigan. Claro. Pero muchísimas a veces de las cartas los fans decían, oye, pues ¿qué pasó con esto? O sea, eran fans incluso más informados. Acuérdense que los 80s es cuando comenzó, y a finales de los 70s es cuando comenzó el verdadero fan del cómic que coleccionaba los cómics que había. Se empezaron a abrir tiendas exclusivas de cómics para todos estos aficionados. Entonces eran personas sin ñoñas, no les voy a decir que no, porque sí era como que el epítome del ñoño, pero al final de cuentas les gustaban los personajes y decían, ¿por qué Superman es así? ¿O por qué cambiamos del Daily Star al Daily Planet? ¿Por qué todas este tipo de cosas, no? Entonces los editores no supieron pues muy bien decir, ay güey, pues no sé, o sea, pasa por esto. Mark Wolfman, que es el escritor principal, porque también George Pérez, a pesar de que él estaba dibujando nada más en la parte del arte, después se involucró con la historia. Entonces ellos comentan que a final de cuentas era una parte y un homenaje a todos los cómics de DC,
en donde querían unificar toda esta historia, hacer todos estos cabos sueltos que tenían la continuidad, hacer un super mega crossover, pero no nada más por escribir la historia, sino por contar una historia que tuviera consecuencias y que esa historia pudiera ser un borrón, como dice Carlos, un borrón y cuenta nueva para DC, y de aquí nace la nueva era. Aquí se termina la edad de bronce de los cómics, comprende los 70s y los 80s, y empieza la era moderna de los cómics. Entonces, este es un parteaguas específico porque es una continuidad muy diferente. Y aparte, lo que hizo es que muchos de los escritores nuevos tuvieran libertades para poder reinventar incluso algunas historias de orígenes, como más al ratito hablaremos de ellas. Incluso algunas ya las hemos platicado en otros podcasts. Pero al final de cuentas, este trabajo que se hizo fue un trabajo monumental, porque eran al principio 10 volúmenes específicos de la saga. Después se hicieron 12, más otra, ¿cómo se llama? Otra historia que sucedió aquí en medio y que no se publicó hasta muchísimo después. Y luego otras 2 historias aparte, que era como resumir cómo había quedado el tema de los cómics. Pero aparte de esto, ¿cómo se llama? Aparte, muchas cosas pasan fuera de las páginas de esto. Por ejemplo, el tema de Crisis en Tierras Infinitas involucra muchísimos héroes, a la Corporación de Linterna Verde, que también pasan muy fuera de estas páginas y apenas lo vemos. Al principio puedes decir, ¿por qué si la Corporación de Linternas Verdes es tan poderosa, aquí no hizo mucho? Bueno, sí vamos viéndolo en las páginas, pero todo lo que sucede fuera de estas páginas principales, pero porque precisamente era un crossover intercompañías. Entonces hubo un momento en donde Marv Wolfman, básicamente, pues el que escribió esto, ¿no? Len Wein y Dick Giordano, que es uno de los editores, pues escribieron una carta ¿cómo se llama? A los diferentes creadores de DC Comics, en donde decían, bueno, tienen que utilizar estos personajes son claves para lo que va a pasar. Así entonces, y como mínimo son 2, ¿cómo se llama? En 2 historietas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que esto se expandió totalmente. Ahorita lo podemos ver ya recopilado en 3 volúmenes que se llaman Crisis en Tierras Infinitas Companion o Crisis on Infinite Earths Companion. Pero básicamente son como 91 cómics que comprenden toda esta historia. Entonces es un mundo de cómics que en algún momento de la vida me los aventé. Ahorita les juro que no me acuerdo ni de la mitad, pero es que es demasiado. Es mucha información. Así es. Como lo mencionas, los escritores empezaron a tener problemas con las continuidades, como bien lo dices, porque esto cómo pasa, esto cómo se va a conectar. También cuando se va haciendo esta historia de Crisis, empieza lo que viene siendo, bueno, ¿qué pasa si matas a este personaje? ¿Qué consecuencias va a tener? Y es que nos vamos a remontar a muchos años atrás, porque cuando empiezan a escribir lo que vienen siendo historias, porque tenemos a lo que viene siendo el primer crossover que fue en la Edad de Oro con Jay Garrick de la Society of Justice, que conoce a Flash, y entonces hay un primer crossover que van a tener entre Barry Allen, y que posteriormente se le va a trascender en lo que viene siendo una primera crisis, que es Crisis en la Tierra 1. Luego, como a la gente le gustó, va a ir a la Crisis en la Tierra 2 y luego Crisis en la Tierra 3. Unas buenas y buenas en cuanto a números en ventas, la gente lo aceptaba, y que bueno, ya tenemos a estos personajes, ya tenemos a estos otros que tiene el Sindicato del Crimen, como lo que es Ultraman, Superwoman, Power Ring, las versiones malvadas en la Tierra 3, y que se van a ir conectando, y posteriormente vamos a ir viendo lo que viene siendo también a los otros Linternas Verdes, y que a la postre, ya cuando tenemos unos antecedentes como estos, el fan también decía, bueno, esto ocurre en esta parte, pero ¿qué consecuencias hay? ¿O cómo la vamos a ir viendo? También ya vimos también cómo había unos cómics que salían a decir que hacían crossover entre compañías, que el primero fue el de Superman, Spider-Man, y entre otros que han ido saliendo. Pero aquí cuando tienes los que ya son de Crisis, como me lo mencionas, con Marv Wolfman, empieza lo que viene siendo la tarea que se va a coser a fuego muy lento, porque no es así de que ya lo vamos a hacer porque sí y al año siguiente ya lo tenemos. No, tuvo un trabajo de investigación, porque hasta
hubo un historiador que se tuvo que echar todos los cómics, Sí. todos, así, literalmente todos, para ver qué partes sí se pueden quitar, qué partes se pueden, ahora sí que, omitir, o qué tiene que continuar. Y que, y aparte pues, esto es un fanservice bien hecho, porque bien de hecho, repente exacto. aparecen personajes que dices, su puta madre, ese güey de dónde es. Exacto. Pero lo que no nos acordamos es que aparte de los superhéroes, DC Comics ha tenido muchísimos otros personajes, por ejemplo, ya sean capitanes de barco, vaqueros, soldados, un sinfín de historias. Entonces aquí los ponen y básicamente no diría que son easter eggs, porque no es así. O sea, porque te los ponen directamente en la página. Entonces es un fanservice cañoncísimo. Hagan de cuenta, es como, ¿cómo se llama? El de No Way Home, pero para fans de DC Comics en los 80s. Claro. Entonces aparecía gente que dices, la chingada, este güey de dónde salió. ¿De dónde está? No me acuerdo, y es lo que dice Carlos. O sea, hubo muchísimo trabajo, muchísima investigación, y se nota en la historia. Sí, fueron de hecho básicamente 4 años, de 1980 hasta 1984, cuando están con esta labor de estar viendo, analizando cómo van a crear esta gran historia. Y que cuando están ahí con la que viene siendo la editora, que ya les dio, haz de cuenta que libro abierto, de que ustedes pueden hacer lo que quieran, o sea, pueden matar, porque confiaban en el trabajo de Wolfman y de George Pérez, había lo que iba a traer grandes, una buena historia, una historia excelente, y así lo es, o sea, no simplemente por hacerla. Así es, no, y eso, o sea, a final de cuentas también recordemos así, la fusión de estas tierras y la historia del universo, pues así se conformó y se siguió desarrollando año con año, porque pues a final de cuentas sí hubo muchísimos cabos sueltos y hubo muchas contradicciones, pero esto se fue arreglando poco a poco, incluso en otros eventos, por ejemplo, como Zero Hour. Hay otro que no me acuerdo muy específicamente cuál, pero después, bueno, ya hasta unos 20 años después llegó Infinite Crisis. Pero a final de cuentas, o sea, es la primera vez que veíamos cómo morían personajes y que se mantuvieron muertos por muchísimos años. Señora, sí, lo vamos a matar y pues no pasa nada. No, o sea, aquí se murió y se murió. Claro, y un caso del más sonado viene siendo el de Kara Zor-El, Supergirl. Que incluso hasta portada tiene. Claro, sí, por la importancia que tuvo. Inclusive Wolfman, él dice que muchos años después los fans le reclamaban o le preguntaban por qué la había matado. A lo que dice es que era importante para que Superman fuera el único kryptoniano, tuviera ese valor de haber sido el único sobreviviente de Krypton, porque de repente ya tenías kryptonianos por aquí, kryptonianos por acá, los de Kandor, los de la zona fantasma, y ya como que se le había perdido esa importancia, eso único que tenía Superman. Además de que también por ahí venía de que Supergirl también no tenía buenas ventas como solitario, así que era una oportunidad también para esto. Y que los mismos fans también le decían, es que esta es la mejor historia que has hecho de Supergirl, su muerte. Qué culero. No, y otro de los que también murió y que duró muerto muchísimos años, o sea, regresó a la vida. La diferencia por ejemplo, con Kara Zor-El es que Kara Zor-El no regresa a la vida como tal, sino que la reintroducen años después como su mismo personaje. La diferencia acá con Barry Allen, con Flash, es que sí revive, entre comillas. Pero incluso ellos no querían matar a Barry Allen, sino que la editora le dijeron, mátalo. O sea, ya. A final de cuentas necesitaban darle matarile, y eso hizo que también tuviéramos uno de los personajes más icónicos de DC, que también, aparte que es Flash, es Wally West. Wally West, sí, exacto. Sí, o sea, le permitió brillar por fin después. Sí, claro, Wally West, otro de los grandes velocistas, y que para este gran evento pues era necesario crear un villano que ya no fuera de los habituales, sino necesitaban a alguien que realmente importante. Entonces es cuando Wolfman, quien en su época de estudiante, él había creado un personaje que se llamaba The Librarian, y que acá lo van a modificar y lo van a cambiar para que se llame el Monitor, porque decían, The Librarian no es así exactamente alguien que pues traiga... Me inspira miedo. Sí, o sea, no, ¿qué te va a dar libros? ¿No hables acaso? Ya sé. Y sí, el Monitor y el Antimonitor. Así que pues ahí van a ir creando a esta entidad que es la que va a poner en jaque pues básicamente a todos los universos. Sí, o sea, y es que también las ramificaciones que tuvo
fueron muy importantes. Aparte de las muertes, también están los nuevos orígenes que a partir de esto se los dio. O sea, gracias a esto pudimos tener estas historias de origen que duraron muchísimo tiempo. Por ejemplo, la de The Man of Steel, que era la historia de origen que se contó en 12 números, si mal no recuerdo, de Superman. La de Gods and Mortals de La Mujer Maravilla, que por cierto pueden escuchar este episodio también, que ya lo tuvimos en el podcast. También a Batman Año 1, que también pueden volver a escuchar este episodio en el podcast. E incluso también de Hal Jordan, que es la de Emerald Dawn, que también tenemos un capítulo, pero no nada más de la de Emerald Dawn, sino como todo el ascenso y la caída de Hal Jordan. Pero esto permitió incluso a muchos escritores hacer este borrón y cuenta nueva. Ok, pues ya no tengo que seguir esta continuidad que tenía antes o ciertas cositas, y puedo utilizar este reboot, este crossover, sí, que fue el primer reboot que se hizo en la historia. Este reboot como esta herramienta, claro, que me permite hacer la historia que yo quiero. Sí. Y eso, pues la verdad es que sirvió bastante. Sí, inclusive también se hace una nueva, un reboot también con lo que viene siendo el Escuadrón Suicida, allá en 1987, cosa que ya también mencionamos cuando hablamos de la película más reciente. Y también cómo se introduce de una buena manera a los personajes de lo que viene siendo de Charlton Comics, como el viene siendo Peacemaker, a Blue Beetle, entre otros. Por eso no le permitieron, fue una de las cosas por las que no le permitieron a Alan Moore utilizarlos en la serie de Watchmen. De Watchmen, sí. O sea, en Watchmen hicieron unas adaptaciones, porque si este es este otro, y que en algún momento vamos a hablar de Watchmen. Pero sí, acá, y también en lo que dicen en Crisis, es que básicamente vemos a toda, la Doom Patrol, Challengers of the Unknown también, o sea, claro, equipos que ni siquiera, que en el mundo los hacemos, a los Black Hawks, o sea, a The Losers con el Sergeant Rock, o sea, muchísimos equipos y personajes que en la vida los haces, pero ahí se aparecen. O sea, sí, yo sí identifiqué a varios, pero ahí sí de repente me agarraron en curva porque dije, a la chingada, ¿estos quiénes son? No sé. O sea, la primera vez que yo vi Lee Crisis fue, pues, hace muchísimos años. Y ahorita que lo estaba releyendo, la verdad sí dije, a la madre, ¿y este güey quién es? No me acuerdo. Ajá. O sea, gente que ni hacía, pero pues es precisamente porque son N cantidad de personajes. O sea, todas les faltaron, pero pues, está cañón introducir a todo mundo. Sí, y tomar en cuenta que también el nombre no es así nada más porque sí, sino es un homenaje a las 3 crisis que hubo en los años 60, entre la GLA y la GSA. Así que pues vamos a retomar esa parte que es muy importante, que es muy interesante, y que, como mencionamos, este evento marcó un antes y un después para los cómics en general. Así es, incluso ya casi utilizaban el término Crisis para cualquier otro crossover que tuvieran. Crisis en esto, por ejemplo, tenemos, aparte de los que ya mencionó Carlos, que son las crisis en las tierras, en Tierra 1, Tierra 2 y Tierra 3, tenemos ahora Crisis en Tierras Infinitas, y lo tenemos Crisis Infinita, Crisis Final, y antes tenemos una que se llama Crisis de Identidad. Y las dos más recientes, se me olvida el nombre de una crisis que se me hizo bien estúpida por Tom King, que no me gustó. Y la más nueva que se llama Dark Crisis, que sí está, incluso uno de los personajes principales de los antagonistas tiene muchísimo que ver en esta historia. Claro, sí, esa mencionabas que es de las más recientes y que pues es de este año, ¿no? ¿Cierto? Sí, apenas acaba, bueno, esa es parte de las noticias y al rato les platicamos, pero sí, es de este año. Más detalle. Ok, muy bien. Dándoles un previo a lo que va a ser el contenido de noticias. Así es. Sí, grandes historias, grandes cosas que nos dejó este gran evento, y que pues es complicado en cuanto a que la tomen como para adaptarla en película o serie, que lo han hecho, sí, como lo que viene siendo en el Arrowverso. Es de las cosas buenas que se ha dejado el Arrowverso, de esas adaptaciones, que hay 2, pero ahorita las mencionamos. Pero sí, un evento importante. Pero ¿de qué trata Crisis en las Tierras Infinitas? Bueno, Abraham, ¿de qué va esto? Bueno, Crisis en Tierras Infinitas básicamente nos van contando el principio que tenemos al Antimonitor. Ser Antimonitor, que está viendo las tierras y todo lo que está pasando en los diferentes universos, ¿no? Y tiene un asistente que se llama Harbinger. Entonces, al final de cuentas, ellos están preparando para una guerra, pero no sabemos
qué guerra es. Así es. Entonces a Harbinger le empieza a decir, ¿sabes qué? Necesito que tú vayas por estos héroes de estas diferentes tierras, porque los diferentes universos los van consumiendo. En uno de esos universos es el de Tierra 3, en donde vemos a la básicamente la contraparte mala, exactamente, que es el Sindicato de Justicia de América, con Ultraman, con Owlman, con Power Ring, en donde se los está cargando el chorizo. Porque pues viene básicamente una luz blanca, y aparte los cielos se ponen rojos y empieza a destruir todo, absolutamente todo. Entonces uno de esos héroes, que se llama en esta tierra Lex Luthor, que es la contraparte ahora buena de Lex Luthor, pues tiene a su esposa, que es Lois Lane, tiene un hijo que se llama Alexander Luthor, y en un paralelismo a la historia de Superman, lo tratan de salvar y lo mandan a la Tierra 1. Entonces este paralelismo pues fue bastante intencional, porque al final de cuentas sería uno de los que ayudaría a salvar este universo, y el Antimonitor lo sabe. Entonces manda sobre todo a Harbinger de los universos restantes, porque ya tenemos casi nada más 5 universos que nos faltan de salvar, porque todos los demás ya los destruyeron. Ya fueron absorbidos. Sí, de hecho el primer grupo que se va a armar es el donde vienen Simon, Blue Beetle, Solovar, Firebrand, Psycho Pirate, Geoforce, Firestorm, Killer Frost, Superman, Arion, Doctor Polaris, Obsidian, Cyborg, Dawnstar y Linterna Firestorm Verde. También. Así es. Sí, y el Linterna Verde, recordemos que en este tiempo eres John Stewart. Sí. Al momento, bueno, años o más bien volúmenes antes, Hal Jordan había renunciado y se había retirado para pasar su vida con Carol Ferris, pero pues sorpresa, sorpresa, no le funciona. Carol Ferris se vuelve mala y se va. Y aquí el que toma este manto sigue siendo John Stewart. Cosa curiosa, por ejemplo, en el cómic aparece con el antifaz, a pesar de que ya se lo habían quitado en la serie. Y tuvieron ahí broncas, entonces pues ya platicaron entre los autores, y si vemos el acompañamiento que tuvieron los cómics de Linterna Verde, en una de esas Harbinger le dice, hey, pero tú tenías máscara, y a lo que John Stewart decía, ¿importa si me pongo la máscara? Es que el monitor, bueno, no le dice el monitor, pero él te vio con la máscara, y dice, está bueno, X, no pasa nada. Se la pone y ya podemos ver un poquito de continuidad, ¿no? Sí, entonces claro. es algo medio tonto, pero pues bueno, como quiera lo platicaron ahí. Exactamente, pero aquí tenemos básicamente héroes villanos tratando de pues ver qué chingados está pasando y para qué los quieren. Claro, sí, es la gran incógnita por un grupo tan variado entre héroes y villanos, y para ver para qué vas, qué resolución va a tener. Y así, vamos a ir viendo a lo largo de 12 tomos cómo van a inclusive a ver cómo los villanos van a querer pues salir avante de esto. Se van a formar otros grupos como los que van a salir ahí con lo que viene siendo con Hiedra Venenosa, con Lex Luthor, con el Guasón. Salen lo que vienen siendo algunos de lo que viene siendo la Justice League Dark, como Deadman. Se menciona Swamp Thing. Está una mención a John Constantine, pero sí, todos lo que van es que quieren sobrevivir, ya no tanto lo que vienen siendo mis intereses están por arriba de todos. No, güey, es que si tus intereses, para que los puedas hacer, tienes que sobrevivir primero al Antimonitor. Claro, entonces ahí es donde el Monitor se deja ver por todos y les explica qué es lo que está pasando. Y el Antimonitor es básicamente, y les empiezan a explicar, bueno, al inicio del tiempo era solamente un universo. De hecho, esta imagen recurrente que podemos ver en muchísimas historias de DC Comics es que el universo empieza, básicamente se ve como una galaxia, estrellas girando alrededor de una mano, y que al final la mano aprieta la galaxia y todo se expande, todo explota, ¿no? Como si fuera el Big Bang. Entonces, había una leyenda o supersticiones en donde la gente no debería de ver el principio del universo, o iban a pasar cosas desastrosas. Al principio, entonces, vemos que este universo se expande, se va convirtiendo en diferentes universos, y tenemos aquí a los Guardianes del Universo, ¿no? Los Guardianes del Universo, ya saben, esta raza pues muy antiquísima, y que a final de cuentas fueron quienes crearon a los Linternas Verdes. Uno de los Guardianes del Universo, antes de que se volvieran estos duendecitos chaparritos azules, llamado Crona, quiso ver qué es lo que estaba pasando en el universo. Entonces, a final de cuentas, lo único que causó fue que liberara al Antimonitor y al Antimonitor y al Monitor. Estos dos entes que están en un universo
de materia, como el que tenemos nosotros, y la antimateria, los dos igualmente poderosos en cada uno de sus universos. La diferencia es que el antimonitor sabía que quería más poder, dice, ya había conquistado pues todo el universo que tiene antimateria, y empezó a ir progresivamente por universo que tenía materia. A esto el monitor, pues viendo que iba a pasar esto y preveyendo ciertas cosas, pues empieza a adoptar Harbinger, que es una chica que cuando niña se había naufragó su barco, la rescató, la adoptó casi como su hija, y la empezó a entrenar y empezó a darle poderes. Harbinger después pues la posee una de las sombras, un poder que tiene el antimonitor, y va a traicionar al monitor para matarlo. El monitor sabe de esto y lo espera incluso. Pero para esto el monitor ya tiene muchísimos planes que vamos a ir viendo a lo largo de la historia. Uno de estos es que para parar al antimonitor, porque cada vez que destruye un universo, que lo consume, se vuelve más fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Manda en diferentes eras, en diferentes épocas del tiempo y en diferentes universos, pone algunos instrumentos, digamos unas antenas gigantes, unas torres, y manda a estos diferentes equipos de superhéroes y villanos a que las defiendan. Y estas las podemos resumir en la Tierra 1, que es la que todo mundo conocemos como la Tierra normal de DC Comics, la Tierra 2, que podríamos resumirlo como cuando fue la era dorada de los cómics, ¿no? Imaginemos que los cómics empezaron en los 20s y terminaron en 1950. Esa es la era dorada de los cómics. Con el Superman, con Daily Star, con Jay Garrick cuando era The Flash, con Alan Scott cuando era The Flash. Después también tenemos a Tierra 4, que es básicamente todos estos personajes de Charlton Comics, ¿no? Blue Beetle, The Question, Peacemaker, Capitán Átomo, que aquí lo vemos muy diferente hasta como lo vemos muchísimo después, y que ya lo habíamos mencionado, son estos arquetipos que utiliza Alan Moore para hacer Watchmen. También tenemos a Tierra 5 o Tierra S, y después también, años después, se lo denomina Thunderworld, en donde está Fawcett Comics. Fawcett Comics son todos estos cómics que eran originalmente de Capitán Marvel, o Shazam ahora, en donde tenemos a Billy Batson, Mary Marvel, al tío Marvel, a Tawny, a Freddy, no me acuerdo cómo se apellida, que es Capitán Marvel Jr. Y al final tenemos a la Tierra X, que están los Freedom Fighters. Los Freedom Fighters y la Tierra X es básicamente qué hubiera pasado si el eje, los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos básicamente a esas 5 tierras, y lo que están haciendo nuestros héroes es tratar de que se detenga esta destrucción de las tierras, y al final de cuentas gracias a estos aparatos que tiene el monitor, y lo logran. Entonces gracias a eso se puede detener el avance del antimonitor. Pero eso, el antimonitor también tiene sus propios planes, porque al principio secuestra a Psycho Pirate. Psycho Pirate es uno de estos villanos que puede manipular los sentimientos de las personas, y ustedes pueden decir, pues ¿de qué chingados le sirve? ¿De qué le sirve? Exacto. Y sí le sirve bastante, porque al principio los héroes y los villanos están muy renuentes a colaborar, incluso entre héroes y entre villanos. O sea, dejen ustedes héroes y villanos, tratando de colaborar. Entre los mismos héroes no colaboran. ¿Por qué? Porque Psycho Pirate está jugando con ellos, y esto les hace perder el tiempo. Y aparte secuestran a Barry Allen, que regresa en tomos anteriores. Barry Allen tuvo un juicio porque parece que mató a The Reverse Flash, cuando en la época de matar no estaba bien vista. Ahorita ya quieres que maten a todo mundo. Sí. Pero tuvo un juicio, entonces se fugó, se fue con Iris West al futuro y vivía muy en paz, se había retirado, pero vuelve precisamente porque parece que se le obliga, o que él se obliga a que algo está pasando. Incluso al principio podemos ver a Batman cuando está apresando al Guasón, que ve una figura de Barry Allen que le pide ayuda, donde Batman dice, qué verga, güey, ¿qué está pasando? Después, más adelante vemos que Barry Allen trata de ayudar y lo secuestra al antimonitor. Claro, y sí, es donde también vamos a ver una de las muertes más trágicas que hay en los cómics, como cuando Barry Allen empieza a correr a máxima velocidad y empieza a desaparecerse, empieza a hacer así esqueleto, una imagen que realmente es muy importante y que, como menciona, tiene consecuencias a la postre. Sí, y fíjate, algo que me gusta de esa parte de Barry Allen, o sea, al principio, incluso aquí hay una organización
y a un y a un personaje específico que tratan de sacar del juego, por 2 razones muy específicas. La organización de Linternas Verdes es tan poderosa en su totalidad, por lo menos aquí, para poder detener al Antimonitor. Pero tuvieron que sacarla del juego en la escritura porque pues si no después no iba a durar mucho esto. Entonces, gracias a que este tema de que estaban los Guardianes del Universo desde el principio del tiempo y que el Antimonitor surgió por un accidente o por una estupidez de ellos, el Antimonitor lo que hace es apagar la gran batería central de OA, que es la que agarra todos los Linternas Verdes, entonces la mayoría vale verga. Y la otra es que secuestran a Flash porque es el único ser que puede saltar entre las dimensiones sin tanta ayuda. Así tenemos la caminadora cósmica, pero Flash ya lo podía hacer incluso solo. Entonces, y incluso entre las épocas, entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces era una gran amenaza, por eso lo secuestran. Después, Barry Allen incluso está batallando mucho porque el Psycho Pirate lo tortura. ¿Sí? Hace que tenga miedo, hace que no confíe en él. Entonces, y a final de cuentas, algo que me gusta de esto es que vemos el héroe que está en Barry. Barry se sobrepone a todo eso, a pesar de que el Psycho Pirate está haciendo todo su esfuerzo por mantenerlo abajo. Y le pone una santa madriza a Psycho Pirate, que yo decía, sí, güey, ya mátalo la verga por culero. Pero le pone una santa madriza a Psycho Pirate. Y entonces él ve que como el Antimonitor ya no puede destruir los demás universos por sí solo porque lo pararon, empieza a construir un cañón antimateria. Y este cañón antimateria pues básicamente va a destruir a los demás, haciendo que el Antimonitor se vuelva más fuerte. Y lo que hace Barry es, ni modo, güey, tengo que detenerlo. Y la única manera que puedo detenerlo es destruyéndolo con toda la energía que tiene. Entonces empieza a correr alrededor. Y se va viendo cómo va sufriendo poco a poco Barry Allen. Va sufriendo porque dices que no puedo mantener. Pero necesito hacerlo. Y ahora sí vemos cómo va esta proyección de Barry. Como está corriendo tan rápido en diferentes universos, se va viendo poco a poco cómo ahora sí regresa esta imagen al pasado con Batman. Al futuro cuando se le aparece a Wally, también que le pide ayuda. Pero entonces, en ese momento no sabemos qué está pasando. Entonces, nada más vamos viendo cómo va corriendo y cómo poco a poco se va consumiendo él mismo. Y cómo decir, tienes que correr, Barry. Tienes que correr, tienes que salvar al mundo. Y es en donde dice que vivió una buena vida con Iris, vivió una buena vida con la Liga de la Justicia, vivió una buena vida. Y ojo, aquí dice papá y mamá, porque en ese momento Barry Allen era un héroe hecho y derecho, no hecho de la tragedia. Eso fue lo que me cagó que hicieran después. Pero era hecho y derecho. No tenía ni... Ya se había retirado. Tenía una buena familia. Y aún así decide sacrificarse para salvar al mundo. Pero claro, nada más al mundo. O sea, a los universos. A todos los universos, sí. Algo que, como mencionas, se fue en su momento muy criticado. Y que dices, ¿por qué darle tragedia a la vida de Barry Allen cuando él ya era un superhéroe nacido para ello? Cosa ¿sí? Que sí, como que para qué, pero bueno, lo hicieron y pues ni hablar. Sí, no, y aparte fue junto con la de Kara Zor-El, como le decíamos al principio, fue una de las muertes que se vio de, pues todos regresan, pero Barry no, Barry está muerto. Ya después vimos que regresó, pero durante más de 20 años las muertes sí tienen consecuencias, y Barry Allen es la prueba. Así es, sí, una muerte muy importante y que realmente pues trajo ahí en lo que mencionó todo, pues imagínate, 20 años, todos los 90s, parte de los 2000s, hasta que ya lo vemos ahora sí, inclusive en esa ya infumable serie de Flash. Sí. No, y otra de las cosas, por ejemplo, acá es que hay un pequeño momento entre Supergirl y Batichica, en donde cuando están viendo que todo se está yendo al carajo, y Batichica básicamente dice, güey, es que ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Ese pequeño momento me gusta que pone ese foco en la relación que tienen, ¿no? La relación que tienen las dos como amigas, porque eso fue durante muchísimos años un éxito en estos crossovers, y ya después se perdió, por muchísimas razones. Pero ponen este enfoque y se ve muy bien como que esta relación que tenían antes de la crisis, y que otra vez, rara vez ha surgido en los cómics. Cómo empieza incluso esta Supergirl a decirles que, güey, todos tenemos que hacer las cosas. Y cómo empieza a aspirar a Batgirl, en donde dice Supergirl, es que yo no sé si puedo ayudar, pero lo voy a hacer. Y cómo no se rinde. Incluso cuando matan a Kara, híjole, la verdad es que sí es como que un momento muy doloroso, muy sí, importante. muy emotivo y muy impactante, ¿sabes? Pero también es épico, porque a final de cuentas todos los héroes se van con Antimonitor a partir de su madre.
después de que ya se muere el antimonitor, el monitor, lo matan, logran incluso que se fusionen todas estas tierras en una sola. Bueno, antes de eso como que separado y se estaban fusionando y empezaban un desmadre en las épocas. Pero todos van a partir de su madre al antimonitor, pero ven que de plano no pueden con él todavía. O sea, Kara trata de salvar incluso a Superman. Sí, porque ya también dándole una madriza. Sí, lo estaban arrastrando y luchó hasta el último segundo para salvar a todos los héroes, incluso a su primo. Inspiró a la Doctora Light, que aquí surgió gracias al monitor para poder salvar al universo, para ser una mejor persona. Y a final de cuentas, pues, algo que sí se me hizo extraño es que pusieran el spoiler de la muerte de Kara en la portada. En la portada. Que dices, ok, ya sé qué va a pasar aquí. Pero aún así, también Superman, o sea, casi decía, no, déjenme que lo voy a matar a chingazos. Sí, pero claro. Al final no lo cuentas, no lo dejaron. Y de todo el mundo iba a poder solo. Sí, no, necesitaba todo el apoyo de todos los equipos. Porque sí, realmente vemos como mencionamos, a todos, inclusive a la legión de superhéroes allá del futuro. Y que, pues, al final vemos a Psycho Pirate, que va a ser la única persona que va a recordar todo, inclusive está en el manicomio de Arkham, ahí encerrado, y que, sí, que excelente historia, este cuate está muy loquito, y que es el único que sabe todo lo que pasó, pero como que está atormentado por todo lo que ocurrió. Sí, y fíjate, es precisamente eso, la eulogía que tiene Psycho Pirate es un comentario de la era que terminó y la era que va a empezar con los cómics. Porque es básicamente de que es que antes no pasaba esto y ahora va a pasar diferente y las cosas cambiaron. Entonces es básicamente un comentario de lo que va a seguir pasando, de que las cosas ya cambiaron y las cosas van a seguir cambiando y ya no va a ser lo mismo. Entonces eso se me hizo a toda madre. Un buen detalle, un buen guiño exactamente. Para lo que iba. Sí, exactamente. Sí, porque ahora ya después de este evento ya los escritores ya tenían mayor libertad para hacerlo, para crear historias más adultas, más oscuras, porque algo que también se mencionaba era de que ok, muchos de los que ya son adultos, que crecieron leyendo de niños y todo eso, ya tienen hijos, o inclusive ya unos ya son abuelos, y no les puedes meter las mismas historias que había tan soft en lo que vienen siendo, pues gracias a lo que era el código de superhéroes, y ahora los lectores que ya son maduros necesitan algo más, algo diferente, algo, no digo que así ya sangre y todo eso, pero sí algo que ya te genere un poco más de que pues me emoción, algo, un reboot. ¿Y qué es lo que hizo? Ya tenemos las historias que ya mencionamos, la de la Mujer Maravilla, la de Batman, Emerald Dawn, etcétera. Pero así que ya era un parteaguas para toda la industria del cómic, y que sí, también inclusive las crisis opacaron un poco lo que fue la Secret Wars, y que fíjate que Secret Wars, la ventaja que ellos tenían es de que todo ocurría en su mismo universo, sí. A diferencia de DC, que todo estaba por ningún lado, y así que vamos ahora sí a unirlos, y que bueno, DC va a terminar cometiendo los mismos para volver a hacer reset una y otra vez. Que dijo, si nos funciona una vez, nos va a funcionar otras 5 extras. Sí, claro, ya no con el mismo impacto, pero lo siguen haciendo. Sí, porque, o sea, hablando de los reboots, tenemos que fue el primer reboot y el mayor, o sea, creo que el que ha hecho básicamente todo. Otro soft reboot que fue el de Zero Hour. Ajá. Después hubo otro también medio soft, pero no me acuerdo cuál es. Y luego hasta que el de Crisis Infinitas no fue un reboot como tal. Sí hicieron unos cambiecitos, también fue un soft reboot, pero fue muy liviano y fue más como una historia en general. Lo único que hicieron fue revivir a los multiversos. Después vino el de Flashpoint, ese fue otro reboot muy cañón también. Sí. Y después otro soft reboot que fue el de Revert. Claro. Junto con Doomsday Clock. Pero pues más allá de esos, creo que los dos más importantes y los que se han impactado muchísimo fue precisamente de Crisis en Tierras Infinitas y el de Flashpoint. Sí, Flashpoint, que es de los modernos que realmente atrajo a nuevos lectores, y que es donde vemos ahora sí lo que critican muchos, de por qué darle ahora sí tragedia a la vida de Barry Allen, y que inclusive ahora se menciona mucho en lo que vienen siendo para las películas. Lo vimos en la serie de Flash, y que ya se ha ido transformando en algo que nada que ver Flash,
ya, como decimos, ya háganle la eutanasia a esa serie, sí. que es necesaria. Y que, pues, ahora que actualmente, ya recordar también la historia que mencionamos de Flash hace unos meses, son partes importantes y que de Crisis va a ser siempre algo tan recordado, algo tan único, que va a ser imposible que se iguale. O sea, creo que para cualquier compañía, por todo lo que implicó, por todo el trasfondo que hay, y que pues ahí va a quedar para todos. Inclusive han sacado nuevas ediciones. La más reciente ahí está disponible en internet, anda como en casi 500 pesos, pero ya había habido una de pasta blanda, no recuerdo cuándo fue, pero en su momento sí era así, que ir a conseguirlas de manera individual en los puestos de cómics, en las tiendas de revistas, y que pues bueno, muchos todavía las conservan, inclusive ya así, ya con las hojas amarillas, todo eso, pero siempre una historia que vale la pena siempre recordar. Sí, no, y aparte es que a partir de esto empezaron los legados. ¿A qué me refiero? Teníamos, por ejemplo, antes las historias estas en donde teníamos a Batman Jr., Superman Jr., pero más allá de historias que nada más pasaban de vez en cuando y que se contaban, y que también teníamos, por ejemplo, Infinity Inc., que eran los hijos de los superhéroes también siendo superhéroes. Es la primera vez que vemos a los mentores, perdón, a los protegidos tomando el manto de sus mentores. Por ejemplo, tenemos a Yolanda Montes como Wildcat, asumiendo pues este manto de Wildcat de Wildcat. Teddy, híjole, se me va el nombre. Sí, porque termina con las piernas destrozadas. Sí, cañón, tratando de salvar a una niña precisamente. Y después también tenemos a Wally West empezando como The Flash. Entonces básicamente sí comienza esta era donde los protegidos toman el manto de sus mentores, ¿no? Que es esta era moderna de los cómics. Después se nos va a olvidar y nos va a valer 3 kilos de verga porque así son las cosas, a pesar de que hay muchísimo muchísimo material que sacar de ahí. Fíjate, una de las cosas de cómo me gusta cómo va terminando esto de Crisis en Tierras Infinitas, después de que todos se unen, le parten su madre el monitor y se los lleva a la fregada, al final de cuentas está en este universo antimateria, que también ya se va a destruir. Superman de la Tierra 2, el viejito, se sacrifica para detener al antimonitor, y Superboy también, que es de Tierra Prime, otra tierra en donde básicamente no existen los superhéroes y básicamente nada más está Superman. Y pasa exactamente casi lo mismo de que estaba Krypton y se viene para acá, ¿no? Se quedan, y en una muy mala decisión que después trae consecuencias más adelante en la de Crisis en Tierras Infinitas. Incluso Darkseid aquí tiene también un papel importante en donde ayuda a dar el golpe final, y empieza a gestarse también una historia en la mente retorcida de Geoff Johns, que después lo vamos a ver en Darkseid Ward, que no me gusta, pero pues ahí está. Y al mismo tiempo otra historia en la mente extraña de Grant Morrison, que después vemos como Final Crisis. En realidad, pues Superman de la Tierra 2 sí da el golpe de gracia y acrecienta como que esta leyenda de que el Hombre de Acero, como el hombre más grande de todos, ¿no? El ícono de DC Comics y de los superhéroes de la época, que es el que puede salvar y que el que termina salvando a todos al final. Entonces, esto ayuda a que al final dos Supermanes, Superman de la Tierra 2, Superman de la Tierra Prime, Luisa Lane de la Tierra 2, la esposa de estos Superman, y Alexander Luthor de Tierra 3, se supone que van a un lugar de paz en donde no existe el miedo, es un lugar hermoso, bla bla bla. Claro que Geoff Johns tenía otros planes y dijo que no. Pero al principio sí nos los vendieron como que tú haces el sacrificio final. Si eres Superman tienes recompensa. Si eres Supergirl y Flash te vas a la chingada. Yo sé. Sí, inclusive a Supergirl ya después la vimos como regresa como un clon, gracias a lo que es el Lex Luthor, que ahí la tiene como amante. Sí, que trae el nombre después de Cara Danvers, ¿no? Sí. En ese momento, sí. Y después vemos a otra que se suponía que venía del futuro, que era la hija de Superman y Lois, que se llamaba Cyril, si mal no recuerdo, que ese era el pedo. Nos quedamos con Powerwell, que durante muchísimo tiempo nadie supo qué hacer con ella. Porque era básicamente es Kara Zor-El, pero del universo de la Tierra 2. En el de la Tierra 1, ya saben, si ustedes son pervertidos, es la güerita de pelo corto con donde se le ve la ventana con todas las boobs. Pero hay otra que... bueno, y después regresa y ya vemos ahora sí en el canon
regresara Kara Zor-El en una historia de Jeff Loeb y se me olvida el nombre del dibujante, pero ese básicamente en el crossover que duró como 52 números de Batman y Superman, o Superman Batman y Apocalypse. Bueno, hay una película que se llama Apocalypse, pero así no se llama el arco. Pero aquí es en donde vemos el regreso de Kara Zor-El ya ¿sí? Como Supergirl. Así es. Sí, pues también vamos a ver ahora con la actual Supergirl que cómo la van a introducir a lo que viene siendo a los proyectos de Warner, de DC, y una serie que tuvimos ahí en live action, pues digamos con unos tintes ahí un poco rosas de repente, pero algunas cosillas que sí destacaban. Pero lo que viene siendo el concepto de las crisis, que en el Arrowverse, como mencionamos, fue primero hecho con lo que viene siendo Crisis en la Tierra X, cuando van a defender esta tierra que está dominada por lo que son los nazis y los superhéroes, o en este caso supervillanos nazis, que Kara es una de las principales, y el principal, que es el de Crisis en Infinite Earth, donde se enfrentan ahora sí al Antimonitor, donde vamos a ver a todos los que vienen siendo personajes de Arrow, de Flash, de Supergirl, de Legends of Tomorrow, al mismo Superman, de Black Lightning, entre otros más. Sí, incluso podemos ver ahí la aparición, el cameo de nuestro Flash más problemático, que es Ezra Miller. Ajá, sí es cierto. No Ezra no deja de dar noticias. Ya sé. Ahorita, oye, pero... Ajá, ahorita diremos una. Sí, oye, pero no, o sea, tú básicamente le dices a cualquier fan de DC Comics, que esto lo vas a nombrar Crisis, y ya tienes la vista sobre todos. Así es. O sea, es de, chinga, a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, repetimos, hubo crisis muy buenas, otras que no gustaron tanto, pero aún así se me hacen bien, y otras que sí están de la verga. Y bueno, chicos, entonces pues estos fueron Crisis en las Tierras Infinitas, una saga que pues es un básico para todo amante de los cómics y pues básicamente de cualquier empresa, si eres fan de Image, Dark Horse, de Marvel, de cualquiera, hay que leerla, está muy interesante y pues todo lo que sale de ahí está excelente. Bueno, no todo sí. Excelente, pero sí hay mucho buen material. Y lo padre es que puedes llegar a la historia sin ni siquiera saber nada de los cómics, porque te lo van explicando todo ahí. Y creo que es de esas historias que, aparte de que fueron un hito, es de esas de lectura rápida. Bueno, no lectura rápida, más bien es lectura sencilla, en el sentido de que no necesitas traer trasfondo de más de 40 años de cómics. Claro, eso nada más se lo dejan al historiador que se echó todos los cómics. Pero bueno, pues también tenemos ahora noticias para la semana, después de que tuvimos nuestra pequeña crisis, guiño guiño, aquí mientras estábamos grabando, porque ustedes no lo vieron, pero el Antimonitor llama también como nosotros lo llamamos la CFE, hizo de las suyas. Se hizo presente, ya sé. El señor de las 23 casas millonarias. Ya sé. Oye, pero Carlos, ¿qué tenemos ahora en las noticias de la semana? Pues bueno, empezando con noticias de la semana, se confirmó hace unos días que The Boys tendrá una 4ª temporada. Ahí el cast fueron subiendo fotos en los que están haciendo así con los dedos una seña de 4, de señal de que ya es luz verde para la 4ª temporada de esta serie, donde pues vamos a ver a Billy Butcher y compañía enfrentando a Homelander. Así es. De hecho, si no, les recomendamos que vayan viendo la temporada porque se ha estado poniendo muy buena. Así es. Y aparte también HBO Max está desarrollando una película animada que se llama Batman Azteca o Batman Aztec, ¿no? Choque de Imperios. ¿De qué trata? Pues básicamente es que hubiera pasado si alguien hubiera tomado un manto de Batman durante la época del Imperio Azteca. Y algo que, bueno, una de las cosas que vienen ahí es que este personaje, su papá es también un azteca y es asesinado por uno de los españoles que vienen a conquistar, y este cuate va a ayudar a Moctezuma y el imperio, bla bla bla. Yoalicuatl. Sí, ándale. Algo que me molesta es, mira, no es el uso de Batman otra vez, porque sí entiendo, o sea, quieren dinero, Batman les da dinero, van a agarrar a Batman para todo. Obviamente dices, creo que hay mejores cosas que hacer. Incluso platicamos con nuestros amigos de la silla del director que hay un personaje que se llama Aztec, que lo creó Grant Morrison en los 90s o 2000, no me acuerdo. Y pues, o sea, podrían agarrar sí personajes nuevos. Ok, dejemos agarrar a Batman otra vez, está bueno.
A mí lo que se me hace muy acá otra vez es utilizar la misma retórica de que los españoles nos vinieron a conquistar y a violar a todos. A ver, acordémonos que en la historia no hay buenos y malos, güey. Porque si estas vamos también los aztecas y eran unas pinches fichitas, Claro, eran unos culeros a todo Mesoamérica. Eran unos culeros, la neta. Entonces, o sea, y no nos sorprende ya después que pues muchas de las tribus y muchos de los pueblos dijeron, pues vamos a darles en la madre a esos güeyes. Sí, porque los tenían sometidos, inclusive les quitaban lo que eran la seda o tela así fina y a los demás tribus les daban así casi costales, o tela rasposa para que pudieran allí vestir. Sí eran unos culeros, pero a mí lo que no me gusta es eso, güey, o sea, vamos a tomar otra vez los traumas de la infancia de México, güey, o sea, le estamos dando la razón a Octavio Paz de que somos un pueblo traumado, porque la neta sí, güey, o sea, ya saquémonos de eso, o sea, lo padre sí es que van a hacer algo típico con México, van a hacerlo junto con estudios de animación mexicanos. Ajá, sí. Pero sí, la parte esa de que no, iba a vengar y ya dices, güey, ya aquí tenemos esos pinches traumas que no sirven de nada. Claro, y ahorita que mencionas Azteca, igual me acuerdo mucho de la Liga de la Justicia Limitada y después creo que la retoman el personaje como mujer azteca. Pero sí, esos personajes infravaloradísimos que tiene ahí olvidados, ahí en un rincón. Otra crisis para que parezcan todos. Estaría bien. También coincidimos en la nota que también sonó desde el día de ayer, que es la de que Hollywood Reporter informó que Lady Gaga estaría integrándose al cast de Joker 2, Locura para 2, y que la temática que sería un musical romántico, lo cual no sé qué pensar al respecto. Mira, no sé, a mí para empezar, digo, yo no he visto a Lady Gaga actuar. Dicen que es buena y todo. No sé, yo preferiría otra actriz, pero ok. Creo que sí es normal que vayan a poner a Harley Quinn en una secuela en este universo del Guasón, lo cual no se me hace, digo, no sé, yo no que no me guste el personaje de Harley Quinn, pero siento que lo utilizan demasiado en cosas que no tienen nada que ver. Ahorita platicamos de eso porque hay otra noticia, pero digo, está bien para la historia. De hecho, pues ya habíamos escuchado cómo se llamaba la película de Joker, que era Baile para dos, ¿verdad? Sí, Locura para dos. Sí, que digo, pues ahí se ve y que es un musical. A lo del musical no sé qué sentir, güey, o qué pensar, porque sí me quedo de ¿Qué? Mira, ahorita que mencionas a Lady Gaga, ella la vi actuar en lo que fue en una de las temporadas, de las ya tantas temporadas de American Horror Story, donde interpreta a la condesa, que es una vampira, creo que es la quinta, la sexta temporada, y creo que lo hace bien, o sea, actúa bien dentro de lo que es, porque a fin de cuentas es una artista. También en la reciente de House of Gucci, donde también sale Jared Leto, y creo que pues también lo hace de una manera pues decente. No sé realmente si acá va a tener un gran peso y va a estar en los ojos de todos, porque todos van a estar así como pasó con lo que fue con Robert Pattinson, de que la va a desmadrar el personaje, la va a regar y todo eso. Creo que va a tener ese peso lo que es Lady Gaga. Sí, señora Lady Gaga, si usted creía que sus fans eran un poquito tóxicos a veces, bienvenida al mundo de los fans de los cómics. Y eso que no está en Star Wars, güey. No, ahí está la gente que amamos. Es el fandom que amamos. Híjole, qué bárbaro. Ya sé. Oigan, no, y en otras noticias también, pues acaba de, precisamente con todo esto de Crisis, inició el evento Dark Crisis, que es básicamente pues otro evento también que tiene que ver con un tema de crisis, que viene arrastrando un poquito desde Dark Knights Metal, que es otro crossover que se hizo, que está bien fumado, que no me gustó. Pero pues acá básicamente Dark Crisis es uno, incluso que se nos olvidó mencionar acá en el villano principal es Pariah. Pariah es este villano que es uno de los protagonistas de Crisis en Tierras Infinitas, que básicamente era como un güey que lo traían de universo en universo para ver cómo explotaban, y se volvió y pues andaba mal. Y ya, esa era su función, básicamente, presentir el mal. Claro. Sí, de hecho, en algunos lo tachan de que tú eres el que provocó el desmadre, lo señalaban de esa manera.
O sea, sí, pero no. A final de cuentas. Pero no, o sea, el tema de acá de Paraya es, vamos a ver por qué está siendo el malo. Y también traen a Psycho Pirate. Igual, o sea, retoman muchas cosas de esto de Crisis en Tierras Infinitas. Pero acá, una de las premisas es que la Liga de la Justicia murió. La mataron, se las mandaron a la chingada. Entonces, hay una nueva La Justicia. Esta está conformada por Jonathan Kent, el hijo de Superman, que aquí actúa como Superman. Está la Doctora Light, que también es otro guiño aquí a Crisis en Tierras Infinitas. Tenemos a Killer Frost, que aquí ya está después de que se reformó. Tenemos a Supergirl, que en un inicio iba a ser Mary Marvel, pero no saben, en realidad no se sabe por qué se cambió. Ahora es Supergirl. En mi opinión, ella debería ser la líder de aquí, no el hijo de Superman, porque ella tiene más experiencia. Incluso si hubiera sido Mary Marvel, hubiera estado mejor Mary Marvel. También aquí tenemos a Frankenstein. Sí, tenemos un Frankenstein en el universo de DC Comics. Él durante muchísimo tiempo ha estado en una agencia gubernamental sobre temas paranormales. Tenemos a Aqualad, a Kal Duran, aquí como el Aquaman de esta Liga de la Justicia, lo cual se me hace perfecto. Tenemos a Damian Wayne como Robin, también muy bien. Yo creo que aquí después vamos a ver por qué no está Nightwing, pero no los spoileo. Y también tenemos a Blue Beetle como Jaime Reyes. Y tenemos aparte a otro Blue Beetle, que es Ted Kord. O sea, dos Blue Beetles aquí. Y tenemos a Booster Gold, lo cual me dio un chingo de risa porque en uno de los paneles del cómic, cuando les piden que sean parte de la Liga de la Justicia, los dos güeyes están sonriendo con el pulgar arriba. Sí. A lo cual se me hace on point de la personalidad. Y un personaje que no entiendo por qué está aquí es a Harley Quinn. Okay. Incluso ella dice, ¿yo? ¿Por qué? Y sí, o sea, mira, Harley Quinn no es un héroe, no es una heroína, no es una villana. Es una antivillana o una antiheroína, como la quieran ver, pero no es para la Liga de la Justicia. O sea, y vaya, el personaje no me desagrada. Me gusta incluso cómo lo construyen en la serie de Harley Quinn, en la serie animada. Pero es como que utilizarla para ventas y digo, es que no tiene nada que hacer aquí. O sea, pudieron poner otro personaje, pero pues... Harley Quinn. Exactamente. Qué caray. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo evento. Sí, se ve interesante. Sí, vamos a ver qué tal. También también ya se confirmó que empezaron ya a rodarse lo que son la segunda temporada de Loki. Veremos de nuevo a Tom Hiddleston como Loki y a Colin Farrell en la serie spin-off de El Pingüino, que sale de The Batman. Así que ya empezaron esos proyectos y que todavía pues no hay fecha para cuándo. Se espera que para 2023 lleguen ya ahora hacia las pantallas. Veamos, porque la verdad es que la de Loki yo creo que a todo el mundo le dio muy buen sabor de boca. Sí. De hecho pueden escuchar nuestra review de la primera temporada en los primeros capítulos de Nerdify. Y la del Pingüino, esa sí me genera curiosidad para ver cómo la hacen, porque la verdad es que Colin Farrell, como le hizo la interpretación y cómo lo caracterizaron, es de que chingada. Sí. Está muy interesante. Y este es un chisme, no es una noticia, pero es un chisme. Se rumora que Amber Heard ya ahora sí va a quedar fuera de Aquaman 2. Así y que es. sus escenas van a ser grabadas por otra actriz. Esto según el portal Just Jared. Ojo, esto es rumor, pero muchas de las veces estos portales específicos, muchos de los rumores resultan ser ciertos. Sí. Además ya habíamos escuchado que, bueno, que todavía es presidente de DC Films. Ay, se me olvida el nombre, pero bueno, lo tienen ahí también demandado. Pero, sí, Ray Fisher. Pero ya había dicho en el juicio que es que ya no tenía química con Jason Momoa. Entonces, la todo verdad... era edición. Exactamente, la magia de la edición, como dijo. Pero bueno, pues, o sea, a final de cuentas, si ya la van a castear, pues la recastean. Entonces, no sabemos si sea bueno, si sea malo. Ya veremos. Entonces, pues, por lo pronto, yo creo que Amber Heard no le está yendo muy bien, que digamos. No, se va a tener que ir al juego del calamar para los 15 millones para la segunda temporada. Sí, no, pero espérate, creo que no la tenía como noticia, pero van a hacer un reality del juego del calamar. Ah, cierto. Y todo mundo ya se puede inscribir. Lo único que necesitas saber es hablar inglés. Ok, vamos a ver qué pasa con ese reality. A ver, si mal no recuerdo, también hace años intentaron sacar un reality tipo allá en Rusia. ¿De la purga? Más o menos, sí, que tenías que sobrevivir y que todo estaba permitido.
Pero a la mera hora como que dijeron, güey, mejor no, y se cayó. Pero sí tenía gente que ya se había postulado para ello. Lo pospusieron para la siguiente temporada en Ucrania, güey. Ya sé. Pero... Oye, no, pero fíjate, me da risa porque uno de los comentarios es de, o sea que si pierdo, me pierdo la vida. Y si gano, me vuelvo millonario. Dice, pues ganar. Ok, así como decías de meme, de que vivir está chido, pero tampoco es que lo ande recomendando. Exactamente, güey. Pero no, volviendo a lo de Amber, también los fans muchos esperan que, o dicen que les gustaría que el lugar de Amber Heard fuera Emilia Clarke, la madre de los dragones. Ay, no, mira, ok, es muy buena actriz. Y obviamente, pues ya tuvieron. Ella sí tiene química con Jason Momoa. Ajá, sí, bastante. Pero no sé, o sea, no la veo ahí. Además, y creo que necesitas una actriz más o menos similar. Uh-huh. Entonces, pues, no sé. Ya veremos. No creo que lo hagan con Emilia Clarke, pero veamos con quién resale. Yo creo que debería ser alguna actriz ya con renombre para que no le lleguen tanto los ataques, porque obviamente sí va a haber ataques. Sí, no, bastante. Eso que también con los loquitos de DC que no paran de dar, se menciona que Ezra Miller también eliminó lo que es su cuenta de Instagram después de que compartió historias donde subió memes que hacía referencia a las acusaciones de que había ofrecido drogas y alcohol a una menor de edad. Así que después de esto cerró la cuenta y creo que no han sabido de él en varios días. No, algo que habían comentado es que muchos de su familia y amigos lo estaban tratando de contactar y nomás no se dejaba. Entonces incluso los abogados de la pareja, o sea, de la mamá de la chava esta, porque ya tiene 18 años, pues lo andan buscando y no ni siquiera han podido darle el citatorio porque no saben dónde diablos está. Vayan a Hawái, que vaya una pareja muy padre a un bar y se lo van a encontrar porque los va a querer golpear. Ahí va a salirles así como de una alcantarilla. Sí, vayan a Hawái y sigan el rastro de la destrucción. Here is Ezra. Y pues bueno, eso ha sido todo en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Retomen obviamente esta historia de Crisis en Tierras Infinitas, ya saben, escrita por Mark Wolfman y dibujada y escrita también en parte por George Pérez. A partir del 6º número empezó George Pérez. Así es, sí, la mitad. Entonces, pues muy bien para ver este legado que tiene. Incluso la portada que tienen en esta colección que sacan en español, el arte es de Alex Ross, pero pues obviamente está inspirado por George Pérez. Lo pueden encontrar por $449 y lo pueden encontrar obviamente en Amazon, en una tienda que no voy a decir cuál es, y en otra que se llama comicsuniverse.com.mx. También ahí los pueden encontrar. Ahí lo compré yo y sí me llegó. Ya ves Smash. Y pues bueno, no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, que tenemos un episodio nuevo todos los viernes. Y recuerden, un héroe no se mide por el poder que pueda tener, sino por el coraje que mostró en vida y la calidez que llevaba en su corazón.